Gracias por su asistencia a esta nueva sesión del seminario COVID-19, riesgos y consecuencias legales. En la sesión de hoy vamos a abordar las cuestiones en materia de innovación frente al COVID, cómo se utiliza esa innovación frente a la pandemia y cómo se protege mediante propiedad industrial. Si a cualquier persona le preguntan qué es lo más importante que tiene en su vida, siempre tenderá a responder que es la salud. Y precisamente por ese motivo, la industria farmacéutica es una de las más importantes que tenemos con carácter mundial. De esa industria, además, se ve obligada a realizar importantes esfuerzos en innovación, precisamente para abordar estas nuevas pandemias y enfermedades que van surgiendo a lo largo del tiempo, y como consecuencia de esas inversiones necesitan protegerlas. Por eso hoy lo que pretendemos es pues abordar ese análisis tanto empresarial como jurídico de la cuestión. Tenemos que darle las gracias al profesor Darias de las Heras, que nos propuso abordar esta cuestión, y para hacerlo nadie mejor que los ponentes que nos propuso, que son la profesora Martínez Pérez y el profesor Jos. Bien, y el tercero en discordia seré yo, que también soy profesor de la universidad y abogado en ejercicio del despacho Finken Abogados. Para trasladarle estas ideas intentaremos realizar una breve introducción abordando cuál es el contexto comercial y legal de la protección de las innovaciones, para ver cuáles son los mecanismos legales de los que disponen las empresas participantes en el sector, ver cómo se protegen, ver las titularidades que pueden gozar y, por último, si hay algún tipo de limitación. En este contexto, Miriam, me gustaría preguntarte, en tu experiencia, si tiene la industria farmacéutica un contexto legal adecuado para proteger sus innovaciones o Bueno, no. muy buenas tardes, lo primero, y me uno a los agradecimientos que acaba de hacer el profesor Porras a Victoriano y a la universidad. Y ya recogiendo la pregunta que me acabas de hacer, podemos decir que efectivamente sí que hay instrumentos legales. Evidentemente, en la introducción se ha puesto de manifiesto la importancia del sector de la industria farmacéutica, y evidentemente la importancia de ese sector tiene que ir amparada por instrumentos legales que protejan las innovaciones, sean del tipo que sean, dentro de ese sector concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que no podemos hablar del sector químico farmacéutico en el ámbito de la protección de la propiedad industrial que se pueda generar en ese sector como otro sector cualquiera, porque es cierto que la industria química farmacéutica en materia de innovación tiene unas peculiaridades muy específicas, muy concretas. Es un sector con unas características muy concretas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algunas, las he puesto de manifiesto ahí en la diapositiva. Los procesos de innovación en la búsqueda de nuevos productos químicos farmacéuticos son muy largos, en muchos casos invierten muchos recursos de carácter económico, de carácter personal, de tiempo. Hay muchos intentos de innovación que incluso pueden quedar frustrados, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, además de otras a las que me referiré ahora mismo, tienen que tenerse en cuenta a la hora de, en un futuro en el que se alcancen esos resultados innovadores, que los derechos que protejan esos resultados innovadores tengan en cuenta pues todo el esfuerzo innovador que se ha hecho en fases anteriores antes de llegar a ese punto, ¿no? Hay que tener en cuenta también, dentro del sector de la industria farmacéutica, que cuando innovamos en algo y, por ejemplo, pues pretendemos protegerlo a través de la concesión de un derecho de patente, cuando pretendemos comercializar ese producto químico farmacéutico, la comercialización, como afecta al ámbito de la salud pública, no es automática. Esos medicamentos pasan por unos procesos de autorizaciones administrativas que pueden prolongar el tiempo en el que se puede llegar a explotar efectivamente ese objeto
protegido por la patente ese medicamento en el mercado, ¿no? Todas esas serie de cuestiones hacen, como digo, que los derechos que pueden proteger la innovación dentro del ámbito del sector químico farmacéutico tenga que atender a estas peculiaridades específicas. Podemos, a grandes rasgos, dividir las diferentes protecciones a través de derechos de propiedad industrial que tenemos dentro del ámbito del sector de la industria farmacéutica, podemos dividirlo en cuatro bloques, por decirlo así. Podemos otorgar o concesión de patentes, podemos llegar a obtener la concesión de determinadas patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección, que ahora explicaré lo que son, y diseños industriales, básicamente, ¿no? Las patentes, bueno, protegen esa innovación sobre el fondo, sobre esos nuevos productos químico-farmacéuticos y tienen unos requisitos de protección específicos que son esos tres que aparecen ahí mencionados en la diapositiva: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Es decir, estamos pensando siempre en que tenemos que explotar comercialmente ese objeto o procedimiento, producto o procedimiento protegido por la patente, con una duración improrrogable de 20 años. Entonces, se nos va a conceder ese derecho de exclusiva y solamente el titular va a poder explotarlo comercialmente durante ese periodo de 20 años y no se puede prorrogar más allá. Hay posibilidad de concesión para otros aspectos dentro del sector de la industria farmacéutica, de modelos de utilidad que, como decimos, protegen innovaciones menores, por decirlo así, que también se ve que introduzcan alguna utilidad o ventaja práctica en algo sobre lo que innovemos y tiene que tener en cuenta pues, los requisitos de actividad inventiva y novedad en un grado inferior, por decirlo así, que el que se tiene en cuenta para el ámbito del derecho de patentes, y la duración de ese derecho también es menor, van a ser 10 años improrrogables. Por otro lado, precisamente para corregir esa falta del tiempo de explotación que tenemos que esperar en el ámbito de las patentes farmacéuticas durante ese tiempo que obtenemos la concesión administrativa para poder comercializar ese producto farmacéutico, se crean precisamente dentro de este ámbito los certificados complementarios de protección, que es otro derecho de exclusiva distinto que se concede al titular de la patente de base, por decirlo así, con un periodo máximo de duración de 5 años y que va a empezar a contar una vez que termine o caduque los 20 años de exclusiva de la patente, ¿sí? Y por último, pues también dentro del ámbito de la industria farmacéutica, pues puede haber determinados aspectos que pueden estar protegidos por la vía del diseño industrial, que es en este caso innovación sobre una determinada forma, no sobre innovación de fondo, como decíamos en los casos de los derechos de propiedad industrial anteriores. En este caso habrá que evaluar requisitos de novedad y de carácter singular, y la protección que otorga el derecho español para estos derechos es de 5 años, prorrogables por periodos de 5 años hasta un máximo de 25. Como vemos, son derechos de exclusiva limitados en el tiempo porque se considera que durante ese tiempo que duran los derechos de exclusiva es suficiente para resarcir los costes de innovación que ha podido generar ese proceso de innovación. Hay muchos ejemplos dentro de la industria farmacéutica donde es aplicable y se pueden ver ejemplos de concesión de este tipo de derechos de propiedad industrial, y las empresas farmacéuticas ponen en marcha toda una serie de estrategias competitivas para intentar prolongar todo lo más que se pueda el ciclo vital de estos derechos de exclusiva, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito de la concesión de patentes, de las patentes farmacéuticas se juega mucho dentro de este ámbito con la concesión de lo que se llaman las patentes secundarias, ¿no? Son pequeñas innovaciones incrementales en algunos casos que se van sucediendo a la patente de base para intentar prolongar esos derechos de exclusiva.
el ciclo vital de esos derechos de exclusiva, no el derecho de exclusiva en sí, que como digo, termina en esas duraciones que he explicado anteriormente. Y bueno, esta es un poco la panorámica general de cómo podríamos proteger dentro del ámbito del sector farmacéutico, cuáles serían las posibilidades a la hora de protección bueno, de todas esas innovaciones dentro del sector de la industria farmacéutica. Miriam, muchísimas gracias por la exposición. Disculpad por no haber activado el micrófono. Y te preguntaba, Eugenio, que aprovechando tu experiencia con empresas del sector farmacéutico, si nos podías explicar cómo se usan estas herramientas jurídicas que muy bien ha explicado y ha delimitado Miriam, para proteger estas inversiones en el sector farmacéutico, o estas innovaciones más que estas invenciones. Y otra duda que seguro que les surgirá a nuestros oyentes es cómo es posible que se plantee la patentabilidad de principios activos ya conocidos y usados en el mercado, como podrían ser la cloroquina o el lopinavir, que se usan generalmente como medicamentos para la malaria o el VIH, para un futuro nuevo medicamento que pudiese ser efectivo contra el COVID-19. Bueno, muchas gracias, Álvaro, y me sumo también al agradecimiento a Victoriano y a la universidad. Y con respecto a tu pregunta, creo que conviene, antes que nada, hacer un repaso por los tipos de invenciones que resultan susceptibles de protección, sobre todo en el ámbito farmacéutico y en industrias relacionadas. Obviamente, estas invenciones en general se protegen principalmente por patentes, pero también por otro tipo de derechos de propiedad industrial, como comentaba Miriam. Bueno, antes que nada, y como saben, en principio, el principio general es que cualquier producto o procedimiento es patentable siempre que cumpla con los requisitos que comentaba Miriam de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial. Esto viene dado por el Tratado APIC, del que habrán oído hablar. Pero el Tratado APIC también permite a los países excluir de patentabilidad algunos tipos de invenciones en particular. Y vamos a ver un poquito sobre eso. Es decir, que puede haber invenciones o tipos de invenciones que son patentables, que pueden ser protegidos por patentes en algunos países, y otros tipos de invenciones que pueden no ser protegibles por patentes en otros. Vamos a ver primero, perdón que no sé si se ve todo bien, sí, la presentación. Vamos a ver primero el tipo más clásico de invención que se da en el ámbito farmacéutico, que es el del nuevo compuesto, que esto es un poco lo que explicaba Miriam, de un laboratorio obtiene un nuevo compuesto farmacéutico, que puede ser, digamos, para tratar la enfermedad X, hace todos los análisis para verificar y comprobar que el producto sea seguro y eficaz, y esto tal vez puede demorar 10 años y lo lanza al mercado. Lo que protegen estas patentes para nuevos compuestos farmacéuticos es el compuesto químico o ingrediente farmacéuticamente activo, básicamente la fórmula química como la que ven ahí. Este tipo de invenciones son, en principio, patentables siempre que cumpla con los requisitos de patentabilidad, pero este tipo de invención es patentable en prácticamente todo el mundo. Y, por lo general, son también las invenciones más importantes para las compañías. Pero hay muchos otros tipos de invenciones que también pueden ser patentables. Y esto está relacionado con la pregunta de Álvaro, están también tal vez escucharon hablar, los segundos usos médicos o segundos usos terapéuticos. Acá cambia un poco el orden de la innovación, porque lo que se hace en general es tomar un producto que ya está en el mercado o que ya es conocido, ya fue desarrollado, ya se demostró que es seguro y eficaz, digamos, para tratar la enfermedad X, y el laboratorio que tiene ese producto en el mercado empieza a testear y a probar a ver si el producto puede servir para tratar o curar otra enfermedad, digamos, la enfermedad Y. Es decir, que hoy tenemos un medicamento que ya es conocido y que es seguro y eficaz para tratar una enfermedad y que se investiga a ver si también puede llegar a ser útil para tratar otra.
La mayoría de los medicamentos que se están investigando hoy en día para tratar, para tratar el coronavirus están relacionados con estos segundos usos terapéuticos. De hecho, tenemos un montón de compañías alrededor del mundo que están investigando sus propios productos, los productos que ellos mismos tienen en el mercado, para ver si el producto que tal vez sirve para una cosa también puede llegar a servir para tratar el coronavirus. ¿Por qué es esto? Sobre todo porque es mucho más rápido probar con un producto que ya está en el mercado que sirve para una enfermedad que hacerlo desde cero. Pues si hay que desarrollar un producto desde cero, esto puede llegar a demorar muchísimo más tiempo. Tal vez han escuchado hablar hay compañías que están probando con un producto que sirve para la artritis, a ver si también sirve para el coronavirus. Otra compañía que está en Israel creo que está probando con un producto que ya tiene en el mercado para la pancreatitis, también están probando a ver si sirve para el coronavirus. También están probando con la cloriquina, que mencionaba Álvaro, que es conocida desde hace mucho tiempo, pero están probando a ver si también puede llegar a servir para el coronavirus. También con productos de HIV y de todo tipo. Y acá tenemos un tema con respecto a la patentabilidad de este tipo de invenciones. Porque como bien mencionaba Álvaro, acá tenemos un compuesto que ya es conocido. Lo único que se está probando es saber si funciona para otra enfermedad. Hay muchos países que consideran que este tipo de invenciones son patentables. Por ejemplo, en España y en toda Europa, este tipo de invenciones que llaman segundos usos son patentables, o sea, el uso de un medicamento ya conocido para tratar una nueva enfermedad. Pero también hay muchos otros países, por ejemplo en Latinoamérica y en Asia, donde estos segundos usos no son patentables. Igual en los casos en los que estos segundos usos no son patentables, hay que tener en cuenta que tal vez, aunque el segundo uso no sea patentable, siga vigente la patente para el compuesto como tal, de que hablábamos en la diapositiva anterior. Entonces, tal vez el producto puede llegar a estar protegido por la patente de compuesto, por más que esta nueva invención para el nuevo uso no sea protegible. Igualmente no sería el caso, por ejemplo, de la cloriquina, que ya es conocida hace muchísimos años y las patentes ya se encuentran vencidas. Obviamente, sí sería protegible, por ejemplo, en España y en muchos países de Europa y en Estados Unidos, como segundo uso. Siguiente. Otro tipo de invención de la que se está hablando mucho es la vacuna, que en el fondo las vacunas. Las vacunas son un producto farmacéutico más, que como tal en general es un compuesto o una composición que junta diferentes elementos. En principio también son patentables, pero creo que vale la pena un pequeño capítulo aparte, porque, por un lado, porque es en lo que más se está trabajando hoy en día. Habrán escuchado, yo hace poco leía que había más de 70 proyectos entre públicos y privados y de fundaciones para obtener una vacuna contra el COVID. Pero también quería hablar un poquito de esto porque tiene algunas particularidades. Las vacunas tienen algunas particularidades que las distinguen del resto de los medicamentos. Como la mayoría sabrá, la vacuna lo que busca es sobre todo inmunizar a la población. El resto de los medicamentos por lo general lo que buscan es curar o tratar de una enfermedad. Lo que se busca con la vacuna es inmunizar a la población mediante su administración a un gran número de personas. Por lo general son productos biológicos que se utilizan a partir de organismos vivos. Y esto hace que también su desarrollo y el trámite regulatorio sea bastante complicado. Esto tiene alguna explicación, que es que imagínense que ese producto se tiene que administrar a millones de personas. Si el producto no es 100% seguro, se puede llegar a ser una catástrofe. Y otra particularidad que tienen las vacunas es que son bastante difíciles de copiar. En parte porque son productos biológicos que no es tan sencillo para una compañía de genéricos copiar una vacuna. Esto tal vez es importante para lo que va a comentar Álvaro después con respecto al enervamiento de los derechos de propiedad industrial, porque tal vez las herramientas legales que necesitemos para llevar a una vacuna a toda la población a precios accesibles sean diferentes a las que
utilizaríamos si estamos tratando con medicamentos normales y más fáciles de copiar. La mayoría de los medicamentos que se comercializan hoy en día no son biológicos, aunque cada vez más, pero la mayoría son sintéticos y son un poco más fáciles de copiar por parte de la industria de los genéricos. Vamos a ir muy rápido a otro tipo de invenciones que también son que se dan en la industria farmacéutica, que son los métodos de tratamiento, métodos de diagnóstico. Esta es básicamente como una nueva forma de tratar o de diagnosticar a un paciente. Por lo general, este tipo de invenciones están excluidas de patentabilidad en Europa, en Latinoamérica, en Asia. Hay unos pocos países, Estados Unidos y algunos más, donde esto es protegible. Pero por lo general esto está excluido de patentabilidad. La principal razón por la que se excluye de patentabilidad al método de tratamiento, al método de diagnóstico, es para no interferir con la actividad y con la profesión de los médicos. Y relacionado con la industria farmacéutica, aunque pasando de medicamentos a dispositivos médicos, están los kits de testeo, de los que se está hablando muchísimo hoy en día. Acá hay que distinguir a los kits de testeo de los métodos de diagnóstico. Perdón que ahí la presentación creo que quedó un poco desconfigurada, pero la idea es decir que el kit de diagnóstico es algo diferente al método de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico, como digamos, no son patentables, pero el kit de diagnóstico de actividades reactivas y ese tipo de cosas son productos y como tales son dispositivos médicos que son patentables. Habrán escuchado hablar tal vez que de los primeros casos relacionados con patentes en el marco del COVID. Había una compañía en Estados Unidos que empezó a comercializar kits de testeo y fue demandada por un troll de patentes después explicaré, en todo caso, en las preguntas y respuestas que son los trolls de patentes. Demandó al fabricante de kits por supuesta infracción de patentes, pero después del revuelo que tuvo en la prensa, el titular de la patente emitió una declaración diciendo que las patentes quedaban abiertas para el público y que otorgaba una licencia mundial básicamente gratuita para todo el mundo. Y eso es lo que se está observando hoy en día, que muchas compañías que tal vez tienen derechos exclusivos sobre invenciones relevantes en el marco del COVID, que ya sea por razones de marketing, para evitar mala prensa, para evitar problemas legales, por lo que sea, que están empezando a abrir un poco y a compartir sus derechos. Otro dispositivo médico del que se habla bastante es de los respiradores, que estos son básicamente otro dispositivo médico perfectamente patentable. Es un producto siempre que cumpla con los requisitos de patentabilidad, de novedad, que inventiva, aplicación industrial. Y acá tal vez es importante mencionar que hay otros derechos de propiedad industrial que pueden estar involucrados. Principalmente, por ejemplo, en el marco de los respiradores, el know-how y los protocolos y las instrucciones para fabricar los respiradores. Tal vez escucharon hablar que hace poco hubo una compañía que liberó al público sus patentes sobre un modelo de sus respiradores, y lo que hizo también fue poner a disposición del público las instrucciones para fabricar esos respiradores. También hay muchas discusiones con respecto a las partes de los respiradores. En Italia hubo una discusión importante con respecto a la impresión en 3D de las válvulas y de los repuestos de los respiradores. Y relacionado también con otros derechos de propiedad intelectual, quería mencionar que, solo a modo de ejemplo, que este brote de coronavirus puede llegar a tener un impacto en muchísimos otros derechos de propiedad industrial, en diseños. Por lo menos acá en Argentina no era común ver a gente con barbijo, con mascarillas, que hoy en día se ven modelos muy, muy extraños de mascarillas, y me imagino que en poco tiempo se van a empezar a registrar, si no ya diseños y tal vez incluso marcas relacionadas con mascarillas y con otro tipo de prendas o elementos que se empiezan a usar y que no se usaban con anterioridad. No sé, me imagino, pienso también botellitas de alcohol en gel y otro tipo de cosas que tal vez la gente no utilizaba y que hoy le empieza a prestar un poco más de atención, y todo este tipo de innovación también es protegible
por medio de propia industrial. Puede también tener impacto en temas marcarios, tal vez escucharon hablar del impacto que dicen que tiene no sé cuánto de verdad y en eso, de que parece que tuvo un impacto bastante negativo para la cerveza Corona, para la marca Corona, el brote de coronavirus. Puede tener, acá no están mencionados, también un impacto importante hasta en derecho a autor. El coronavirus ha revolucionado las publicaciones científicas y se ha puesto a disposición de todos los investigadores información que en condiciones normales no estaría disponible. Pero bueno, eso solo a modo de ejemplo. Creo que lo más importante hoy en día en el marco de innovación y coronavirus son las invenciones que se dan en el ámbito farmacéutico, los dispositivos médicos y las que hablaban en las primeras diapositivas. Y cualquier pregunta, estoy a disposición creo que después vamos a tener unos minutos para hacer preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Vamos un pelín justo de tiempo para ver las preguntas, pero lo intentaremos, eso desde luego. Muchísimas gracias por la magnífica exposición y ahora me gustaría preguntarle a Miriam, que tiene bastante experiencia además en temas de patent trolls, a ver cómo ve ella, cómo suele estar atribuida y reconocida la titularidad en materia de innovación. Y aquí tiene mucho que ver esto de los pools de patentes, las patent trolls. ¿Nos lo podrías explicar un poquito? Sí, bueno, recojo un poco lo que ha dicho Eugenio para contestarte también a la pregunta en cuanto a la titularidad y los trolls en el ámbito del sector químico-farmacéutico. Digamos que el troll, estamos hablando de trolls, voy simplemente a decir lo que se considera, ¿no? Es un titular de patentes, titular normalmente de una cartera de derechos de exclusiva, que de alguna forma utiliza esa posición de dominio que puede darle esa cartera de derechos de titularidad exclusiva en el mercado, no para resarcirse de los costes de innovación y explotar en muchos casos de manera conveniente esos derechos en el mercado, sino que utiliza esta cartera de derechos para excluir a terceros competidores de ese sector comercial que queda afectado se suele hablar de marañas de patentes, ¿no? O patent thickets en terminología anglosajona. En el ámbito de la industria farmacéutica, por lo que decía al principio de mi exposición, de mi presentación, los intereses económicos son tan brutales en muchos casos y hay tanta intención de proteger la innovación y de proteger la duración de esos derechos exclusivos que quizás estas conductas de titulares de esas carteras de derechos de patentes se ven de una forma mucho más grave las consecuencias que pueden tener en el mercado. De ahí, y recojo lo que decía Eugenio, y recojo tu pregunta, Álvaro, también, hay un cambio, y sobre todo en el ámbito que estamos viviendo a día de hoy con el COVID, es legítimo ostentar esas titularidades cuando estamos hablando en estos casos de que está en peligro o en riesgo la salud pública de millones de personas. Entonces, hay varias alternativas para, de alguna forma, paliar esa hegemonía comercial que pueden tener algunas empresas farmacéuticas, ya actúen de manera individual o de manera conjunta, y algunas de esas soluciones es la creación de consorcios de patentes o patent pools, ¿no? Que es un poco una forma de poner en común esa tecnología que puede estar en manos de diferentes titulares para llegar a alcanzar un objetivo innovador que pueda beneficiar a la generalidad, como sucede en este caso, ¿no? Tenemos que pensar, y me reduzco en el ámbito de la industria farmacéutica quizás al ámbito de las patentes, porque es el que más problemas genera en este sentido, ¿no? Cuando hay muchas patentes, titularidad de muchas empresas farmacéuticas distintas o que están innovando en el mismo sector. Ahora todo el mundo está investigando en materia de la cura o la vacuna contra el COVID, ¿no? Nos podemos encontrar con que haya patentes complementarias, o sea, que sean necesarias
la utilización o la puesta en práctica de esas patentes en conjunto y están dispersas entre diferentes titulares, patentes esenciales que para llegar a la consecución de un estándar técnico en esa materia sea necesario poner en marcha patentes que están en diferentes manos de diferentes empresas. Puede haber el problema de patentes de baja calidad metidas por el medio, que ya es un problema distinto. Entonces, ¿cómo protegemos eso? ¿Cómo solucionamos esa situación? Y como os decía, una de las formas de solucionarlo es intentar integrar toda esa tecnología en un consorcio de patentes o un pool de patentes. De hecho, lo pongo ahí en la diapositiva, la propia legislación, las directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento para los acuerdos de transferencia de tecnología en el ámbito de la Unión Europea permiten la creación de estos consorcios de patentes entre diferentes empresas, porque se considera que el resultado al que se puede llegar a través de esos consorcios tecnológicos puede beneficiar muchísimo más a la generalidad, en este caso al interés público, y bueno, que al final también tiene efectos procompetitivos para el mercado. Eso sí, hay cuando hablamos de poner en común derechos de exclusiva, tenemos que tener cuidado porque la legislación pues, también dice que si ya de por sí un titular a modo individual tiene poder de mercado, si habilitamos y legitimamos que todos ellos se junten y que una vez que, pues imaginaros que se llega a descubrir ese medicamento farmacéutico que cure el COVID en este caso, ¿qué va a pasar con las licencias a terceros? ¿Qué va a pasar con la comercialización de ese producto farmacéutico, ¿no? Entonces la legislación pone ciertos límites como es la obligatoriedad de concesión de licencias FRAND a esas partes integrantes de ese consorcio tecnológico. Dentro del ámbito de la concesión de licencias FRAND, que son concesión de licencias, obligación de concesión o recomendación de concesión de licencias a terceros en términos justos y razonables, también bueno, podríamos entrar a valorar hasta qué punto se cumplirían o no la concesión de estas licencias FRAND, porque en muchos casos se duda de la obligatoriedad con la que terceros puedan exigir, en caso de incumplimiento de ese acuerdo de concesión de licencias FRAND, que se vayan a conceder en esos términos justos y razonables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Lo apuntaba Eugenio también en su parte de la exposición. Se está pensando en crear consorcios de patentes de código abierto, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues vamos a poner en común toda la tecnología y vamos a innovar y buscar una solución entre todos sin estar pensando en lo que podamos obtener por la concesión de las licencias y abriendo pues esos resultados innovadores a todo el mundo. El problema de esto es que, como ponía de manifiesto también Eugenio, el problema es que las industrias detrás de la innovación tienen verdaderos intereses económicos, ¿no? Y de hecho, decía Eugenio, en los respiradores, en el caso de Italia, ya había habido problemas porque se habían reproducido piezas de esos respiradores que estaban protegidas por patente en otros sitios a través de impresión 3D y bueno, ya el concepto de código abierto ya estaba un poco en entredicho, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una solución crear consorcios de patentes y pools en código abierto, pero cuando hay intereses económicos tan fuertes detrás, a veces la práctica es un poco difícil de llevar a cabo, ¿no? De ahí la intervención del sector público y privado en este tipo de procesos como el que estamos viviendo ahora, ¿no? He leído esta misma mañana en el País que el gobierno intervenía a los laboratorios privados para limitar el precio de los test de detección de coronavirus, o sea que
bueno, hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si hacemos un pool cerrado y cobramos por esas licencias, ¿cómo lo vamos a hacer? Si hacemos un pool en código abierto, hay que tener en cuenta esos intereses que podemos pisar económicos de esas empresas y, por otro lado, la intervención pública que se puede hacer al final para salvaguardar la sanidad y el interés público en este caso. Muchas gracias, Miriam. Muy claro. La verdad es que has puesto de manifiesto una cuestión que es bastante importante, que es que al final estamos en una situación de crisis sanitaria global, donde se ha puesto de relieve que los recursos públicos y privados no son suficientes para abordar los problemas que tiene la sociedad. Claro, la cuestión está en que el derecho siempre ha servido como mecanismo de regulación de la convivencia social y tampoco es muy recomendable a veces establecer estas regulaciones en caliente, regular cuando tenemos el problema encima, sino que es mejor pasar el problema como podamos y luego ver cuáles son las soluciones que se pueden adoptar a futuro en función de lo que hemos aprendido. Plantear esto así sería ser muy crudo, porque al final sería plantear, bueno, pues la gente se muere debido a que hay intereses privados que tienen estos derechos en exclusiva. Y alguien lo planteaba también en el foro. Estos derechos exclusivos son omnímodos. Esa protección que han obtenido como consecuencia, ojo, que eso es importante, de una inversión legítima a lo largo de años para obtener un rendimiento económico, ¿puede servirles de provecho actualmente? Evidentemente, dependiendo del contexto social de cada país, la respuesta tendería a ser diferente, o en principio podemos pensar a ser diferente. Yo me imagino en China, que tienen una cultura evidentemente estatal, no van a pensar igual que en Estados Unidos, que en principio tienen una visión tan conservadora del mercado. Pero bueno, sí es importante saber si existe una limitación de estos derechos o no. Con carácter general nosotros sabemos que no es así, pero afortunadamente en el año 96, perdón, el acuerdo TRIPS, ya en su artículo 31, el acuerdo APIC, según se mire, es un acuerdo que está incluido en el anexo 1C del acuerdo de Marrakech con motivo de la creación de la Organización Mundial del Comercio, ya preveía la posibilidad de que las legislaciones de los países regulasen licencias obligatorias en determinados casos, de tal manera que se pusiesen límites a ese ejercicio exacerbado, a ese abuso en el ejercicio del derecho de patente por parte de los titulares de patente. Simplemente exigía determinados requisitos, como que fuese la proporcionalidad, que también la proporcionalidad de la medida, es decir, que esa licencia obligatoria fuese destinada a un uso muy concreto, que se diese una remuneración equitativa, que esa licencia se otorgase como consecuencia de una negativa del titular a facilitar esa licencia, y ponía una excepción que ya apuntaba al contexto en el que estamos ahora, que es en aquellos supuestos en los que existiese una emergencia nacional o de extrema urgencia. No preveía expresamente la posibilidad de otorgar licencias obligatorias en supuestos como en el que estamos actualmente, pero ya sí alumbraba esa nueva forma de ser. Y recordemos que prácticamente todos los países desarrollados forman parte de este acuerdo APIC y que prácticamente todos teóricamente deberían haberse adaptado. El primero de ellos, España. España, con nuestra ley del año 1986, regulaba las licencias obligatorias, pero en otra dinámica, en la dinámica de cuando el titular del derecho no explota el derecho, tiene dos consecuencias: o caduca o se le obliga a otorgar una licencia obligatoria. ¿A quién? A un particular que la pida. Pero ¿qué sucede si el particular no la pide? Estamos en una situación de desabastecimiento. Afortunadamente, con la modificación de la ley de patente en el año 2015, se reguló un nuevo elenco de supuestos que, como nos estamos quedando fuera de tiempo, simplemente se los dejo indicados en la presentación y me centro en el que es realmente importante.
Tenemos un supuesto específico en el que por motivos de interés público el gobierno, mediante Real Decreto, puede acordar la concesión de una licencia obligatoria para que sea explotada por el propio Estado o por un tercero que designe el Estado. Y el único motivo es un motivo de salud pública, que yo creo que es más que evidente que estando en estado de alarma como estamos en España, se reuniría en este supuesto. Alternativamente, en España teníamos el supuesto de expropiación forzosa, y esto ya venía recogido en nuestro derecho antiguamente para otra finalidad, pero también lo recogía la ley de patentes, con la posibilidad de que el propio gobierno, mediante ley, acordase que una determinada invención protegida por patente cayese en dominio público o fuese atribuida en exclusiva en el Estado. Los únicos requisitos sencillos en estos contextos serían que tuviese utilidad pública, es decir, que protegiese una invención que sirviese para curar el COVID o para tener una vacuna o para tener un dispositivo para detectar el COVID, evidentemente tuviese interés social y un justiprecio, es decir, una compensación equitativa para el titular. Podríamos pensar que nuestro país ha sido pionero, pero la realidad de las cosas es que no es así. La misma regulación prácticamente, en otros términos, pero con el mismo fondo, está establecida en la Ley de Propiedad Intelectual francesa, en los artículos L613, 11 a 19, y prácticamente, evidentemente, regula los supuestos de desabastecimiento, pero también cuando se ejecutan las invenciones de manera contraria al orden público, es decir, cuando hay precios excesivamente altos o cuando no se logra abastecer en precios justos a las personas que necesitan estos medicamentos. No sería una excepción. Alemania, con otros mecanismos, llega a los mismos resultados. Alemania distingue dos supuestos diferentes en su ley de propiedad industrial, que son las órdenes de limitación del derecho de patente por parte del Estado, consistente en que, mediante una orden administrativa, el Estado acuerda que el uso de la invención protegida por patente mediante el propio Estado o por un tercero, y lo único que tiene que hacer es acordar que esa medida tenga por objeto proteger el bienestar público, que sea proporcional, es decir, que sea adecuada a la finalidad que se tenga y con un objeto restrictivo, y que se conceda una remuneración equitativa. De hecho, el pasado 28 de marzo el Bundestag ya acordó una ley al efecto, autorizando al Ministerio de Sanidad y a los órganos dependientes para poner en práctica cualquier invención que tenga por objeto una solución frente al COVID. Respecto de las licencias obligatorias, Alemania lo configura de manera diferente. En vez de ofrecer una capacidad dual de explotación y de solicitud, las licencias obligatorias solo están pensadas para que un tercero diferente del titular de la patente, y no siendo el Estado, solicite ante los tribunales la concesión de una licencia obligatoria ante la negativa del titular a autorizar esos usos. Y los requisitos son la falta de abastecimiento suficiente del mercado y que no exista una alternativa equivalente para conseguir el mismo fin que el que facilita la propia invención patentada. En Italia son un pelín más restrictivos, y de hecho las posibilidades que tienen de conseguir licencias obligatorias para esta finalidad, ni que decir tiene que hasta este momento ninguno de los estados que hemos mencionado ha habilitado la concesión de licencias obligatorias para este tipo de finalidades públicas, y las que se han solicitado por terceros han sido normalmente rechazadas. Les decía que en el caso de Italia las licencias obligatorias se pueden solicitar por un tercero ante la Oficina de Propiedad Intelectual del país, ante la negativa del titular a conceder una licencia, y en dos supuestos: en falta de abastecimiento o explotación suficiente, o cuando existe una patente pendiente. Es decir, no tenemos ese interés público, no tenemos esa capacidad de que ante una necesidad de explotación de
de la patente con un fin social se concediesen estas licencias, y además normalmente se tardaría bastante. Tienen la alternativa del estado de necesidad, un concepto jurídico conocido por todos, en el supuesto de que un particular no puede ser condenado a una indemnización pecuniaria por infringir una patente cuando está en un estado de necesidad, pero bueno, sería un tanto extremo. Lo mismo sucedería, por ir concluyendo, porque nos quedamos sin tiempo, en relación con las licencias obligatorias, y un par de notas muy interesantes. En Reino Unido, que también es un país bastante liberal y bastante conservador del mercado, tienen dos métodos: el método de uso por la corona, que sería una suerte de expropiación también, y el supuesto de licencias obligatorias. Pues bien, si les decía que en España no se conocen, ni en España ni en el resto de los países de nuestro entorno, la concesión de licencias obligatorias por este motivo, Reino Unido, sin embargo, sí ha concedido la restricción o la expropiación o el uso por la corona a cambio de una regalía justa de determinadas patentes que estaban registradas ante su oficina de propiedad industrial. En el resto de los países del mundo, tanto Argentina, Chile, Brasil y México, configura las licencias obligatorias en el sentido que hemos visto en el ACPIC. Estados Unidos, otro país muy conservador, no lo tiene regulado en materia de sanidad, pero me gustaría llamarles la atención que un país que en teoría no iba a restringir derechos privados de sus ciudadanos, sí lo ha regulado en defensa y en energía nuclear, sí ha concedido licencias obligatorias en esos sectores y sí ha amenazado con conceder licencias obligatorias en el ámbito sanitario. Y hasta aquí, con un poquito de celeridad, las cuestiones que queríamos abordar, y ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han ido formulando nuestros queridos asistentes a lo largo de la sesión de hoy. Empiezo con una pregunta de Edgar Antonio, que nos pregunta si es posible jurídicamente monopolizar la creación de un medicamento con exclusividad para ciertos sectores o países en desmérito de otros, como según los medios ha parecido hacer Trump con alguna farmacéutica alemana. Yo creo que esta pregunta es para ti, Miriam, en relación con el contenido del derecho de patente, su territorialidad y la posibilidad de impedir su protección o no en distintos estados. Bueno, contesto brevemente para ajustarme al tiempo todo lo más que pueda. Tenemos que pensar que la concesión de un derecho de patente otorga un derecho de exclusiva. Esos derechos de exclusiva van a tener mayor o menor alcance dependiendo del instrumento legislativo que hayamos utilizado para otorgar ese derecho de exclusiva. Me explico: si tenemos una patente española de ámbito nacional, si tenemos una patente que tenga efectos en varios países, varios Estados miembros, por ejemplo, de la Unión Europea, a través del convenio de la patente europea, cuando entre en vigor ese sistema de la patente unitaria europea con efectos unitarios, podremos tener derechos de patente con efectos unitarios en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y tenemos la vía internacional del PCT, ¿no? Entonces, ahí la exclusividad va a ir dependiendo, pues eso, del ámbito territorial en el que ese derecho tenga efectos. En el ámbito, y un poco recogiendo también lo que acaba de exponer Álvaro, en el ámbito de las patentes farmacéuticas, si llegásemos a una vacuna o algún medicamento que curase el COVID, ¿no?, en este ámbito actual en el que estamos, dudo mucho de que, a pesar de que hubiese efectivamente concedido un derecho de exclusiva, que eso quedase absolutamente monopolizado, como dice la persona que hacía la pregunta, que no recuerdo ahora el nombre. ¿Por qué? Porque hay instrumentos legales, por ejemplo, la concesión de licencias obligatorias en las que el Estado podría tirar, los diferentes Estados podrían tirar de esos instrumentos legales para abrir
y poner a disposición de todo el mundo en un estado de emergencia como en el que estamos y que no una empresa se quedase con esa exclusividad y que solo pudiese esa empresa explotarla comercialmente. Creo que estamos en una situación que va mucho más allá de la exclusividad que puedan otorgar los derechos de exclusiva, ¿no? Y precisamente, como digo, la legislación daría facilidades para romper ese monopolio legal e incluso monopolio económico que podría llegar a tener esa situación. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, muchas gracias. Eugenio, tengo otra pregunta de Miguel. Miguel tiene ciertas dudas en relación con el concepto de novedad, es decir, si alguien ha creado algo y lo ha exteriorizado sin protegerlo, ¿cómo se le podría atribuir la titularidad de un eventual derecho de propiedad industrial? Y yo creo que ahí miran también la diferencia entre el propio medicamento, la invención y el derecho que se concede. A ver si podéis brevemente hacerle una respuesta de estos tres o un planteamiento de estos tres conceptos, que Miriam explique la diferencia entre los tres conceptos, Eugenio, y tú que le expliques ese concepto de novedad que es bastante interesante. No sé si empiezas empiezo tú. yo con el tema de la titularidad. Si entendí bien la pregunta, creo que la pregunta va por el lado de cómo sería la titularidad para alguien que divulga, por ejemplo, una invención antes de patentarla. Y ahí, por lo general, salvo algunos países prevén una excepción, pero el principio general es que cuando una persona divulga una invención antes de patentarla, ya pierde la oportunidad para patentarla. O sea, uno de los requisitos fundamentales del sistema de patentes es que hay que presentar la solicitud de patente antes de dar a conocer el producto al mercado o de divulgarlo. Si bien hay algunas excepciones y hay algunos países que dan como una cosa que se llama periodo de gracia entre 6 meses y un año, pero el principio general es que si no presentó la solicitud de patente cuando hizo la divulgación, ya pierde la oportunidad de tener un derecho exclusivo sobre su invención. Y por mi parte, en relación con los requisitos de patentabilidad y sobre todo en relación con el requisito de novedad y de actividad inventiva, ¿no? Esos requisitos se valoran atendiendo al estado de la técnica actual. El estado de la técnica sabemos que es pues toda esa información accesible al público que va a determinar que esa innovación introduzca efectivamente novedad con respecto a lo que ya se conocía. Y he leído en relación con el COVID que precisamente puede afectar al requisito de la novedad y de la actividad inventiva toda la cantidad de publicaciones que se están haciendo al respecto a la hora de patentar algún producto farmacéutico, alguna vacuna o bueno, algo relacionado con la cura del COVID, que toda esta información que se está vertiendo en redes, medios y demás, que podría afectar al requisito de la novedad y de la actividad inventiva a la hora de valorar el estado de la técnica, ¿no? Y realmente que se considera que no podría en muchos casos considerarse como esas divulgaciones inocuas, que era a lo que se refería Eugenio ahora, ¿no? Ese periodo de gracia que tenemos en algunos casos específicos en los que no afectaría a la novedad, por ejemplo, para valorar ese requisito de patentabilidad. Pero bueno, es un ámbito en el del COVID bastante complicado porque la sobreinformación a la que estamos siendo expuestos puede incluso perjudicar la protección de la innovación a la que se llegue porque, bueno, pues estemos tirando piedras contra nuestro propio tejado en muchos casos y no se cumplan después los requisitos de patentabilidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, de veras, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han escuchado con muchísimo interés. Lamentablemente no podemos responder a todas las preguntas que se han planteado en el foro. Deben escribir al profesor Darias de nuevo, que es el verdadero culpable de que estemos hoy aquí y al que le tenemos que dar las gracias para que proponga otra sesión en la que abordemos todas estas preguntas. Por favor, esténse en casa, esténse bien y nos vemos en breve.